Hola, mi nombre es Daniela Ingrid Arenas, soy una joven de 28 años. He militado durante ya algunos años en el partido Morena, he sido promovente de varias consultas populares, egresada del Instituto Politécnico Nacional, de la lucha estudiantil y bueno, eso básicamente. Yo en el Politécnico estudié la licenciatura en Economía. Yo decidí esa carrera porque siempre me ha interesado, como sentía que conjuntaba las dos cosas que a mí más me gustaban, ¿no? El tema social y político y además el tema pues de los números, ¿no? De poder aterrizar ciertas decisiones, ¿no? Que impactaban de manera directa a la sociedad mediante cálculos numéricos, ¿no? Entonces, yo decido estudiar en la Escuela Superior de Economía, también gracias a una maestra que significó mucho para mí en la vocacional. Ella para mí representaba como toda la convicción, toda la coherencia del mundo, ¿no? Cómo hablaba, cómo se expresaba, lo que opinaba, lo que decía. Nos ponía a debatir sobre ciertos temas en la vocacional, entonces eso para mí significó mucho, más la otra parte pues más académica, ¿no? Decido entrar a la Escuela Superior de Economía. En los primeros semestres todo muy bien, me encantó mi carrera, toda la ideología que se plantea en una escuela como el Instituto Politécnico Nacional es increíble, y al paso de algunos meses, años, ya llevaba yo estudiando ahí año y medio, estalla la huelga del Politécnico en 2014. Yo iba apenas en tercer semestre, no era tan nueva, pero tampoco era como de las más experimentadas. Estalla la huelga porque hay una queja general de los estudiantes en torno a 3 puntos principales. Yo recuerdo que era el cambio de nuestro plan de estudios, querían reducir todas las materias ideológicas, ¿no?, de la carrera, por sustituirlas con materias de tipo más financiero, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que eso era una atrocidad, ¿no? Reducir el tema de la materia historia, ¿no? Nosotros llevamos muchos semestres estudiando la ideología marxista, ¿no? Por ejemplo, con el Capital. Entonces, todo eso decían como que no servía, ¿no? Que había que recortarlo, y entonces vamos a meter más bien materias que sirvan para la vida laboral, porque ese siempre era el argumento. Entonces, ese era uno de los planteamientos que hacían como en el consejo, ¿no?, la modificación del plan de estudios. Otro de los planteamientos era también que iban a cambiar el nombre de cómo íbamos a egresar los que estudiábamos en el Politécnico, como más que como licenciados, como técnicos superiores, técnicos en estudios superiores. Entonces, principalmente esas dos cosas fue lo que nos hace a nosotros como decir, oye, ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando? Yo junto con mis compañeros del semestre fuimos de los primeros que levantamos la voz. Éramos, insisto, de los más chicos de la generación y tuvimos mucho apoyo de los que ya tenían más experiencia. Hicimos el paro del 2014, de las primeras universidades que paró, además por la carga ideológica que existía. Era la Escuela Superior de Economía en el casco de Santo Tomás, en conjunto con la Escuela Superior, la ESIME, ¿no?, en Zacatengo, que también ellos están súper politizados, y de ahí se fue detonando, como empezamos a informar a las otras universidades, empezamos a generar como estos vínculos de información, estos lazos con otros estudiantes, hasta que llegó un momento en el que estaban paradas no solo todas las universidades, sino además también las vocacionales del instituto, ¿no? Entonces, fue un movimiento del que yo aprendí muchísimo. La UAM y la UNAM, primero, sobre todo, muy solidarios. La UNAM paró 2 de sus universidades, si no mal recuerdo, en solidaridad con el Instituto Politécnico. Ellos asistían como a nuestras asambleas informativas, ¿no? Decían, oigan, ¿cómo les podemos ayudar? Es el movimiento de ustedes, pero nosotros queremos, o sea, nos interesa igual, ¿no?, que se defienda la educación y sobre todo
no quitar como esta carga ideológica histórica de nuestras universidades, ¿no? Entonces hubo total apoyo. Junto con la huelga de 2014 viene el tema del caso Ayotzinapa, ¿no? En el mismo año. Nosotros ya estábamos en paro cuando viene este caso Ayotzinapa. Justo nos enteramos de la situación. Es un momento que es como, nunca lo voy a olvidar. Estábamos en una huelga afuera de Gobernación. Esa imagen es muy famosa. Osorio Chong nos salió a recibir con la camisa remangada, en un sentido de sí, los estoy escuchando, ¿no? Aquí estoy y estoy súper abierto al tema de los jóvenes estudiantes. Nosotros no entendíamos que él salía a recibirnos porque nuestro problema era menor a lo que ya tenían encima, ¿no? Estamos en la huelga y empiezan a avisarnos que había pasado algo en Guerrero, ¿no? En Ayotzinapa, que había 43 compañeros desaparecidos. Creo que incluso era otro número en ese entonces. Y entonces empezamos a decirle a nuestra compañera del templete que mencione ese caso, ¿no? O sea, nosotros íbamos por nuestro pliego petitorio del IPN, estaban en el templete varios representantes de las universidades y nosotros, no sé cómo, le decimos, menciona el caso Ayotzinapa, ¿no? Es algo que está pasando, no podemos permanecer así. Hay debate, ¿no? Como en el contingente, era un contingente amplísimo y decían, no, es que eso no es de nosotros, ¿no? Nosotros a lo nuestro, al pliego petitorio, etcétera. Ella lo menciona y yo creo que el video está en YouTube, es el primer enfrentamiento y como el cara a cara de las autoridades responsables con el caso Ayotzinapa, ¿no? En ese momento, el día del mitin. Eso fue como súper impactante para todos nosotros. Ya no solo era el movimiento por lo que estaba pasando en el Poli, sino por exigir la aparición con vida de los compañeros de la Normal, ¿no? Fue un movimiento que la verdad te llena de rabia, ¿no? Pero de mucho aprendizaje. Aprendes a hacer política desde las injusticias, ¿no? Desde exigir, pues, ya no solo un tema de educación popular, sino un tema de vida, ¿no? Con tus compañeros que no están en las mismas condiciones que tú acá en la ciudad. Entonces, la lucha estudiantil, todo lo que significó, ¿no? Todo lo que hicimos, llegamos a ir a la Normal Isidro Burgos, ¿no? A ayudar a los compañeros. Fuimos solo una vez, como una comitiva del Poli a la Normal. Llevamos comida, llevamos alimento, ¿no? Como agua, etcétera, ayudamos como a cocinar, conocer los testimonios de los compañeros que estaban allá, ¿no? Cómo lo vivían desde allá, que evidentemente no era igual a cómo nosotros lo veíamos, ¿no? O sea, muchos decían como de sí, vamos a ayudar y solidaridad con Ayotzinapa, y los compañeros luego allá estaban en condiciones bien difíciles, ¿no? Entonces, eso te hace aprender mucho y te recuerda, bueno, por lo menos a mí me recordó, pues qué es lo que nos tiene aquí, ¿no? Cuáles son las causas que defendemos, y significa mucho empezar en la política desde un movimiento social, ¿no? Es totalmente distinto a cuando ya militas desde un partido, ves las cosas diferentes y sabes que incluso siendo partido o siendo gobierno, pues eso que te trajo ahí, esas luchas no deben perderse, ¿no? Entonces, esa es mi historia en la lucha estudiantil y además mis inicios en el tema político, yo creo. La transición para cuando eres oposición a cuando ya eres gobierno es difícil, es complicada incluso desde el sentido de que te caiga el 20, ¿no? Hemos sido oposición durante muchos años, ¿no? Hemos salido a marchas, hemos salido a manifestarnos, hemos hecho pronunciamientos. Llega entonces el gran esperado 2018, ¿no? El triunfo de Andrés Manuel. Quiero decir que la verdad, nosotros durante la campaña de 2018 nos posicionamos como estudiantes con AMLO, hicimos como un movimiento,
sí había una intención ideológica de no solo quedarnos desde las aulas luchando, sino hacer lo que estaba en nuestras manos para que pues llegara un gobierno pues como el que nosotros merecíamos o esperábamos, un gobierno a izquierda, ¿no? Un gobierno que viera por el bienestar popular, ¿no? Entonces, sí hicimos nuestra luchita para que eso sucediera, ¿no? Participamos activamente en la campaña de Andrés Manuel de 2018 y recuerdo bien que pues fue una fiesta total, ¿no? Con todos mis compañeros de la universidad, todavía estábamos estudiando en 2018, pero todos éramos representantes de casilla, éramos representantes generales, éramos como brigadistas, ¿no? O sea, todos estábamos participando de alguna manera y el triunfo se siente diferente, ¿no? Me acuerdo, llega el 2018 y decimos como, híjole, yo quiero ir al Zócalo, pero mi casilla, ¿no? O sea, mi casilla no ha cerrado y era esa responsabilidad de decir, esto no acaba hasta que se acaba. Tenemos la experiencia del fraude de 2006, entonces no podemos, me acuerdo que nos decían, no podemos abandonar nuestros espacios, ¿no? Porque eso también es luchar, eso también es ayudar al presidente. Y no fuimos a festejar en 2018, nos quedamos en nuestras casillas esperando como el acta, todo. Y pues era un ambiente distinto, ¿no? Era como, sí, ya llegamos, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago para no convertirme en lo que yo siempre critiqué, ¿no? ¿Cómo hago para llevar, ¿no? O abrir un poco más el camino para lo que yo siempre luché, ¿no? Es una reflexión, yo creo que permanente, y esas decisiones están en todo lo que hacemos, ¿no? Esas decisiones están en cómo construimos política, en qué decisiones tomamos, en nuestros espacios de injerencia, porque ningún espacio es menor, ¿no? No significa que, pues, no por ser como altos mandos de gobierno, pues solo ellos tengan las decisiones más importantes, tal vez sí, pero todo en todo nivel importa cómo lo haces. Nosotros entramos a trabajar, los estudiantes nos empezamos a involucrar más en el tema de la política, ¿no? En respaldo a Andrés Manuel, porque ya estábamos en la etapa de dejar la universidad y entrar ya al mundo real, al mundo pues donde no solo está el movimiento estudiantil. Entonces nosotros empezamos a involucrarnos sobre todo en temas territoriales, ¿no? En el clásico casa por casa, empezamos a asumir responsabilidades de coordinación de ciertas demarcaciones aquí en la Ciudad de México. Y entonces ya era distinto, ¿no? Ya se sentía diferente, era informar a la gente, decir lo que Andrés Manuel estaba haciendo bien, recibir críticas también y saber cómo canalizarlas, estar siempre abierto como a cualquier argumento, porque pues eso es lo que el presidente nos ha enseñado, ¿no? Nosotros no le tenemos miedo a la democracia, vengan los comentarios que sean, ¿no? Hay que debatir, hay que argumentar, hay que hablar. Y es una decisión constante, no, pues decidir no convertirte en lo que siempre criticaste, no convertirte en esos políticos de siempre, ¿no? O sea, es además un deber hasta generacional, yo lo diría así. Nosotros hemos estado muy activos, ¿no? En un momento estábamos en lo político más general, ¿no? En función de nuestro desempeño, ¿no? Digo nuestro, siempre hablo como del tema colectivo, porque me siento así como con un colectivo, aunque también cada quien toma su rumbo. Pero en mi caso empecé a involucrarme más en la construcción de la agenda de las juventudes. Empezó a llamarme mucho la atención de que era un sector que había que atender de manera prioritaria y se nos invita a participar en una organización que a hoy sería una de las más importantes porque es la que busca no solo consolidar el segundo piso de la transformación, darle continuidad a lo que Andrés Manuel ya ha venido construyendo, sino además hacerlo de la mano y en conjunto con las juventudes, que no es nada sencillo. No ha sido nada sencillo, pero es algo también que nos ha dejado mucho aprendizaje y mucha escucha, porque a veces, y yo difiero cuando se dice es que las juventudes apáticas, ¿no? Las juventudes desinteresadas, yo no estoy tan segura de que eso sea así, ¿no? Yo les doy mucho el ejemplo cuando vamos a platicar a algunas asambleas, a algunos municipios.
sobre todo con gente que ya no es tan joven, que a veces acude a las asambleas, y les decimos como, es que hay que quitarnos ese estigma de la juventud. Si las juventudes fueran apáticas o desinteresadas, no estarían movilizándose para defender a Palestina, ¿no? Por ejemplo, que ese contingente fue bastante amplio y fue principalmente de jóvenes. No estarían solidarizándose con el huracán Otis en Guerrero, ¿no? Fueron de los primeros que sacaron como centros de acopio, ¿no? Se iban en brigada a apoyar a Guerrero. Yo lo vi, ¿no? Lo viví. Con varios compañeros jóvenes que eran los primeros que decían ¿cómo ayudamos? Aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿No? Entonces, eso nos dice que a la juventud sí le interesa el otro, ¿no? Contrario a lo que siempre nos han dicho. Pero existe esta idea de que no les interesa la política porque no les interesa en un sentido partidista o electoral, ¿no? Y eso es un error. Que no les interese lo partidista electoral puede ser cierto, ¿no? Pero la política sí les interesa. El quehacer político es mucho más amplio que ir a votar, ¿no? Cada 3 años o cada 6 años. Entonces, lo que hemos hecho, lo que hemos tratado de construir con los jóvenes, primero es la escucha activa, ¿no? No llegar en un sentido de imposición, ¿no? La organización se construye con el saber colectivo, que es mucho más valioso que el experto más experto, ¿no? En temas de juventud. Y hemos ido construyendo este movimiento para que podamos llegar mucho más organizados y fortalecidos a las urnas en 2024. Siempre les decimos, eso es lo urgente, más no es lo importante, ¿no? El movimiento tiene que seguir, la organización de las juventudes tiene sentidos mucho más profundos, pero es importante que eso también lo consolidemos en salir a las urnas, ¿no? Porque si no ejercemos como esa decisión o esa democracia, les decimos, alguien más lo va a hacer por nosotros y probablemente no decida a nuestro favor. Entonces, es nuestra responsabilidad participar, es nuestra responsabilidad mantenernos informados y que eso se traduzca en salir a votar, ¿no? Eso además de muchas otras cosas que nosotros hacemos desde esta organización. Nosotros hemos realizado distintas actividades de activismo medioambiental, ¿no? Como limpieza de ríos, algunos tequios. Hace como un año fuimos a sembrar en algunos lugares que estaban abandonados, ¿no? Ese sentido de hacer comunidad, ¿no? De hacer política que también importa, ¿no? Y que además puede ser una plataforma de acercamiento para decirle a los jóvenes, oye, o sea, esto que estás haciendo, pues está bien, está padre, ¿no? Pero acuérdate que también hay que incidir en otros espacios, ¿no? Acuérdate que también muchas de nuestras condiciones en las que hoy estamos dependen porque ha habido malas decisiones desde gobiernos neoliberales, ¿no? Desde gobiernos que han visto antes por intereses privados que por los intereses del pueblo, ¿no? Entonces ya empieza una plática, no desde un, híjole, te vengo a dar un discurso, ¿no? Y escúchame tú a mí, ¿no? Sino más bien vamos a escucharnos, porque el medio ambiente importa también en las decisiones que se han tomado. A lo mejor les interesa el tema del feminismo, ¿no? Porque el tema del feminismo también ha sido derivado de varias situaciones estructurales que han sido producto, pues, de gobiernos neoliberales, ¿no? Y que hoy tenemos la oportunidad de llevar al gobierno una política distinta, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones se dan en un entorno, pues, más de comunidad, ¿no? Que yo creo que es el camino por el cual las juventudes se sienten incluidas y además te escuchan, ¿no? Entonces, la organización pretende eso, además es una organización de jóvenes, se llama La Primera, está en todo el país, en los 32 estados de la República, y hoy en día me atrevería a decir que es la organización más fuerte, más activa, más reciente y más viva de juventudes que apoyan este proyecto de transformación.